Bueno, buen día. Buen día para todos. Nosotros estamos iniciando cosas y por otro lado el país está como cerrando instancias. Qué locura estas semanas, estos días. Eh, Han sido bravos creo que para todos. Para mí en particular ha sido un par de semanas bravas, complicadas. Eh, Cuestiones que me han tenido con el estrés al palo todos los días. Lo habrán visto lo que sean usuarios de la red de Claro, lo habrán sufrido. Bien, pero es un día importante, vamos a iniciar con una oración, vamos a orar por este tiempo que tenemos hoy eh, de elegir rumbos, ¿sí? De elegir qué es lo que queremos como hijos de Dios. Inclusive ha habido debates en las redes con respecto a esto dentro del pueblo cristiano, dentro de los pastores. Creo que lo que tenemos que hacer es un poco lo que vamos a estar viendo hoy en el libro que vamos a iniciar, que es una carta pequeña, muy chiquita, que nos llama a juntos ponernos delante de Dios y pedir la guía de Él, y que a través de sus bondades y de su gracia derrame lo que como hijos suyos necesitamos y lo que como creación suya es necesario eh, para darle gloria, para mostrar lo que Él es capaz de hacer. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos permitís reunirnos una vez más, que tenemos la libertad de poder abrir estas puertas, de poder reunirnos aquí o hacerlo en la calle o hacerlo donde queramos, Señor. Es una libertad de la cual gozamos y que no queremos perder. Por eso te alabamos y bendecimos tu nombre, porque hasta hoy nos cuidás, nos das esta oportunidad en este país en el cual vivimos, en esta ciudad en la cual nos has puesto, y que podemos gozar de estas libertades, Señor. También queremos pedirte juntos por este tiempo, donde como individuos responsables lo que nos rodea nos llama a ser luces, y en ese sentido a saber qué es lo que pretendemos, qué es lo que queremos como hijos tuyos para esta ciudad, para este barrio, para esta nación. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a saber escuchar tu voz, a verte conduciendo, a verte trabajando y a ver cómo nosotros podemos ser colaboradores tuyos en ese sentido, Señor. Te pedimos por las autoridades, por todas aquellas que hoy se renuevan, las que se confirman, las que continuarán con sus cargos. Señor, te pedimos por nuestros dirigentes, te pedimos por este tiempo lleno de desafíos, lleno de cuestiones que nos tocan, que nos afectan, que deseamos un bienestar para una comunidad, Señor, para nuestro país, para nuestra nación y para el mundo en su conjunto. Estamos en tiempos difíciles, por eso nos ponemos en tus manos para que tú obres a través nuestro y a través de todos los hermanos de todo el mundo, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que sufren hoy, que sufren la persecución, que sufren el agobio, que sufren la ocupación, que sufren tantas cosas. Padre, te pedimos por ellos. Sabemos que estás a su lado, sabemos que estás haciendo valer tus propósitos sobre todo, pero también allí, Señor, que nos mostrás cuáles son los efectos de nuestras irresponsabilidades, de nuestros apartamientos, de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a corregirnos, ayúdanos a poder trabajar en los valores y en los principios de tu reino, Padre. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, nuestro Maestro, quien nos guía en todo esto, por tu palabra que podemos abrir y en ella encontrarnos, vernos cómo has trabajado con gente desde un inicio, Señor, y con un propósito. Gracias, Señor, porque nos involucras allí.
Y queremos que todo esto sea para la gloria y honra de tu nombre. Y te lo pedimos por medio de Cristo Jesús, Señor, nuestro Salvador. Amén. Perdón, fue media larga, pero como con muchos temas se nos viene a la cabeza. Bueno, vamos a comentar un poco. Es una carta chiquita, ¿sí? Es una carta como Nico comentaba el otro día cuando estaba cerrando la parte de Colosenses y hablaba de los personajes y hablaba de las historias de esos personajes y de cómo trabajaban por el desarrollo del Evangelio y el pueblo de Dios. Y esta es una carta que es contemporánea a la carta a la iglesia de Colosas. Si bien esto es una carta dirigida a una persona, vamos a ver que tiene un aspecto también comunitario, porque dentro de la introducción y dentro de lo que vamos a ver allí está involucrando a la iglesia. ¿Sí? La carta que vamos a iniciar hoy es la carta de Filemón. Filemón era un romano, ¿sí? Desde ya, que vivía en Colosas. Romano porque de ahí viene su ascendencia, ¿sí? Porque de ahí viene, estaba dentro del Imperio Romano y probablemente una persona con poder y con reconocimiento dentro de lo que era la ciudad, ¿sí? No sabemos si era funcionario, qué era, además de lo que vemos a través de las cartas de Pablo cuando habla de él. Pero lo que sí sabemos era que era una persona que Pablo tenía muy consciente, ¿sí? Y vamos a ver un poco qué nos dice la carta acerca de lo que Pablo buscaba a través de la misma con Filemón y con la iglesia de Colosas. Flor, ¿puedes poner la primera? Vamos a ver el bosquejo que tiene la carta, ¿sí? Parecida a las cartas de Pablo, donde introduce la temática y lo que él quiere a través de un saludo, ¿sí? Siempre hay una parte de saludo, generalmente donde Pablo se presentaba cuando era necesario e iniciaba con los saludos. Hay una segunda sección donde Pablo da gracias por la iglesia, da gracias por las personas que él va nombrando, que ya vamos a ver quiénes son, y da gracias por toda la iglesia. Y hace una intercesión por Filemón, pidiéndole algo a Dios. Luego, del versículo 8 al 20, Pablo ruega por Onésimo. No sé si han leído la carta, pero la carta básicamente ronda alrededor de esta persona, pero usa muchas figuras que vamos a ver que nos atañen a todos. Y eso se van a ver en otros encuentros, en los que siguen en adelante. Y al final, del versículo 15 al 21, tenemos observaciones finales y los saludos, como siempre, cuando Pablo va cerrando su carta con las ideas que ha querido plasmar y saludando a quien está dirigida y también mandando saludos al resto de las personas que para él son como colaboradores y acompañan en esta misión de expansión del Evangelio. ¿Vamos a la próxima? Bien. Ha habido durante muchos años, hubo cuestiones de conflicto con la carta, saber si tenía que ser parte o no del canon bíblico. Es decir, si tenía que ser parte de lo que es la Biblia que nosotros tenemos hoy o no, porque el carácter de la carta era muy, si bien dirigida a una persona, y el tema que circunda tenía que ver con alguien que en el momento y en la cultura, un esclavo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo cómo era la composición social en Colosas y en general en el reino, ¿no? En general en el imperio? ¿Cuál era la posición que tenían la familia, los hombres, las mujeres, los dirigentes, los niños y los esclavos? Los esclavos estaban en la última parte, ¿no?, de la capa social. Por lo tanto, una carta que hable de la intercesión por un esclavo como que hacía ruido
a lo que era la dirigencia eclesial. Eso fue un poco hasta el año 400 después de Cristo. Después de ahí, cuando se salió de esa mirada cultural y se empezaron a revisar los valores del reino, se vio que había otras cosas en la carta, no solo esto, sino que había otras cosas. Entonces, es como que un comentarista, este hombre en 1954, dice que a él le parece que estos tres elementos fueron un poco los que condujeron a que la carta quedara inmersa dentro del canon bíblico del Nuevo Testamento. Y dice lo siguiente: uno, que los dirigentes de la iglesia veneraban tanto al apóstol que querían conservar todo lo que éste había escrito. O sea, cualquier cosa que Pablo escribía, imagínense, ¿no? Él había sido un poco fundador de muchas de las iglesias de Asia y de Europa, en ese sentido, o a través de personas que habían tenido contacto con Pablo, ¿sí? Que habían sido formados en el Evangelio a través de él. Después dice, reconocieron que era un modelo incomparable de dirección espiritual y tacto y de amor, y concedieron un gran valor a la manera nueva y lúcida en que Pablo se acerca y decide un asunto delicado que surge entre un amo y un esclavo. Bueno, pone una posición, ¿sí?, de ese momento. Hoy nos habla de muchas cuestiones nuestras en relaciones que pueden ser similares a las que tenía Filemón con Onésimo. Eso se va a desarrollar más adelante, ¿sí? A mí me ha sido bastante difícil hacer una introducción sin caer en lo que vamos a estar desarrollando más adelante, que es lo que Pablo pide a Filemón acerca de Onésimo. Y vamos a trabajar un poco más en lo que es el inicio de la carta. Esta carta no vamos a encontrar en ella cuestiones doctrinales, ¿sí? No está orientada hacia eso, es bastante simple y sencilla, pero sí vamos a ver, vamos a tener una mirada de Pablo desde otro lugar, ¿sí? Ese Pablo que es vehemente cuando defiende y hace apologética del cristianismo y del evangelio, en esta carta no está desde ese lugar, ¿sí? No está hablando de falsos maestros, no está hablando de no abandonar el evangelio, que las comunidades no se fueran por las ramas, no fueran convencidos por falsos maestros, etcétera, etcétera, y él un énfasis activo en cuestiones de doctrina. En esta ya le había escrito a la iglesia, ya estaba escribiendo a la iglesia de Colosas en su mente, ya estaba también esta otra carta. En esta plantea desde un lado mucho más humano y pastoral una instancia que a él le pesa, que le pesa a Pablo. Así como le pesa a Pablo, Pablo también sabe que le pesa a Onésimo y que probablemente le pese a Filemón, ¿sí? Entonces, esta carta está en ese otro sentido. Lo vamos a ver a Pablo hablando desde otro punto, tanto a Filemón, a los colaboradores, como a la iglesia. No está claro varias cosas en la carta, ¿no? Es como que la carta, un comentarista dice, es como entrar a una película cuando ya empezó y nos vamos antes de que termine. ¿Por qué? No conocemos en qué instancias Pablo decide escribir esta carta. ¿Qué es lo que está ocurriendo entre Onésimo y Filemón, básicamente? ¿Sí? Pero conoce a los dos. Es más, Onésimo se ha convertido con él cuando él está escribiendo desde la cárcel. Inclusive no se sabe a ciencia cierta desde cuáles de las cárceles en las que estuvo Pablo se escribe. ¿Sí? Si fue en Éfeso, si fue en Cesarea o si fue en Roma. Algunos indicios, por otras cartas, piensan que fue en Roma. Ahora, que un esclavo que se picó, ¿sí?, que se escapó, pueda viajar hasta Roma, que está a 2.500 kilómetros de Colosas, es muy raro, es muy difícil. Pero otras cosas, por lo que escribe Pablo, cuando dice que quiere ir a España, etcétera, y otras, es como que dan indicios de que sí, que lo hubiese escrito desde Roma y de alguna manera Onésimo fue a parar hasta allá y fue fortuitamente, por gracia de Dios o porque tenía eso pensado, conociendo que Filemón tenía una relación con Pablo,
a buscarlo a Pablo, ¿sí? Tampoco sabemos cómo Filemón conoce a Pablo, ¿sí? No es como Epafras, o Priscila, o Aquila, o otros que están nombrados en las cartas, cómo son los encuentros, quién busca a quién. Acá no se sabe. Probablemente se cree que por la actividad que tenía Filemón, viaja a Éfeso y ahí lo conoce a Pablo, ¿sí? Y ahí conoce el Evangelio también. Y después es un colaborador y es uno de los líderes y referentes de la iglesia de Colosas. Bien, ¿qué más? Pablo va a hacer una petición importante, como dije a Filemón. Y esto seguramente tuvo, y por eso la carta está, un impacto importante en Filemón y en la iglesia, ¿sí? Si bien no sabemos cómo termina, probablemente lo que Pablo pide se cumplió. Y ese impacto y lo que sucedió ahí, no solamente con Filemón, sino a nivel de la comunidad, es lo que nos deja para que nosotros sigamos trabajando, para que nosotros veamos la importancia que hay desde los detalles a lo macro dentro de la iglesia. Bien, vamos, la próxima flor, al pasaje de hoy, ¿sí? Si no lo leyeron, vamos a abrir el libro de Filemón y el pasaje que nos toca hoy es desde el versículo 1 hasta el versículo 7, que es, como decía antes, dos partecitas, una donde Pablo hace un saludo a todos aquellos a que está dirigiendo la carta, si bien es personal para Filemón, también le da cabida a la iglesia y quiere que la iglesia la escuche. Y también está lo que estuvimos viendo, que desde el versículo 4 al versículo 7, Pablo tiene un agradecimiento especial por estas personas y una intercesión por Filemón. ¿Qué dice el pasaje? El pasaje dice lo siguiente, yo puse ahí una de las versiones y ya vamos a ver diferentes versiones que nos traen luz sobre algunos conceptos. Pablo, encarcelado por causa de Cristo, y el hermano Timoteo, a nuestro querido amigo y colaborador Filemón. Y a toda la iglesia que se reúne en su casa, en especial a la hermana Apia y a Arquipo, compañero de nuestra lucha. Que Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, el Señor, les concedan gracia y paz. En mis oraciones me acuerdo siempre de ti y doy gracias a Dios, al oír hablar del amor y la fe que profesas a Jesús, el Señor, y a todos los creyentes. Ojalá que esa fe tuya, compartida con nosotros, se vuelva eficaz y llegues así a descubrir todo el bien que podemos hacer por Cristo. Tu amor, hermano, me ha proporcionado mucha alegría y consuelo, pues ha venido a ser bálsamo para el corazón de los creyentes. Bien. Aquí, como vimos, Pablo está encabezando la carta en el modelo que él siempre lo hace, ¿no? Como en otros escritos, en Colosenses 1.1, que es hace poquito vimos, de igual manera, un poquito más extenso, pero de igual manera. Plantea que él es prisionero, ¿sí? Que él está en una condición de prisión. Esa condición de prisión quiere decir que tenía privada su libertad, ¿sí? Probablemente que estuviese de alguna manera encadenado con algún movimiento, ¿sí? Que dentro de la prisión tenía que pedir permiso para que lo fueran a ver, quienes lo visitaban, quienes lo acompañaban, Timoteo, que está con él escribiendo la carta, ¿sí? Diferentes instancias, pero él desde ahí está tomando este tema y está escribiendo esta carta. Lo que Pablo también expresa es que su amor por el Evangelio, por Cristo y la defensa del mismo, es lo que más le importa, ¿sí? Él es un prisionero, en definitiva, más de Cristo que del César, ¿sí? Desde que él atrapa el Evangelio,
se siente entregado totalmente a que el Evangelio sea el que conduzca su actuar y el desarrollo de la misión en la iglesia. Vamos al próximo slide. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos ver? ¿Qué vamos a ver a lo largo de este pasaje? Tenemos personajes, ¿sí?, sobre los cuales Pablo está haciendo referencia. A Dios Padre, que es a quien agradece por todo, a Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Pablo, que escribe, Timoteo, que lo ayuda, Filemón, a quien está dirigido, Apia, que especula que podría ser la esposa de Filemón, Aristarco, que podría ser, también se especula, un hijo de Filemón o un colaborador muy cercano de Pablo en la expansión del Evangelio, no solamente en Colosas, sino también en Éfeso, y la iglesia de Colosas, ¿sí? Esos son básicamente las entidades, los personajes, las personas que se nombran en esta parte de la carta. Tenemos valores, ¿sí?, los que Pablo hace referencia: amistad, colaboración, compañerismo, amor y fe, gracia, paz, alegría, consuelo, bálsamo. Y acciones: oración, recordatorios, gratitud, ¿sí?, el estar atento y oír, el hablar, el profesar, el compartir, el descubrir y el volver eficaz las cosas. Vamos a ver la próxima, Flor. Completarla es muy probable que cuando Pablo escribe esto y él dice que está como prisionero por su relación en particular con Filemón, se plantea desde una situación donde no quiere imponer poder sobre, ni influenciarlo desde ese lado como mentor a Filemón, sino que va a apelar a que Filemón tenga libertad para decidir lo que él le va a pedir. Pablo considera a Filemón como un amado colaborador suyo y por tanto comprometido con el Evangelio, con la misión, de tal manera que la iglesia se reunía en la casa de Filemón, ¿sí?, y es un referente para la misma. ¿Se acuerdan también cuando vimos cómo se conformaban las familias? Había familias donde vivía todo el mundo en una casa, quiere decir que vivía el pater family, ¿se acuerdan esa figura que estuvimos viendo en Colosas? Donde ese hombre era responsable de su mujer, de los hijos, de los parientes, de los huérfanos que hubiesen en la familia, de las viudas que hubiesen en la familia, y de los esclavos, obviamente. Es decir, que probablemente la casa de Filemón era una casa que ya de por sí tenía esa conformación, y además la iglesia se reunía en ella, ¿sí? Los saludos de Pablo indican una preocupación, ¿sí?, por Filemón, ¿sí?, porque además de todo lo que dice y agradece por lo que lees, también intercede. Ahí yo traté de poner en esto diferentes versiones que nos muestran algunas características del pasaje con distintos colores. Ahí tenemos Nueva Traducción Viviente, la palabra hispana, la NBI, que han tratado de reflejar la idea de Pablo, lo que Pablo ha querido plasmar en esta carta. En la Nueva Traducción Viviente habla de que Pablo es prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, ¿sí? En la Biblia, la versión hispanoamericana de la palabra, dice encarcelado por causa de Cristo. Y en la NBI dice prisionero de Cristo, ¿sí?, algo que habíamos comentado antes. ¿Qué más dice adelante? Dice de Filemón, nuestro amado colaborador. Otra versión dice amigo y colaborador. La otra, compañero. Habla de los otros, de Arpía, de Arquipo, que dice que son hermanas y también colaboradores en la lucha. Lo plantea Arquipo. ¿Qué más tenemos? En el versículo 4 dice Filemón, siempre.
¿sí? Siempre, siempre doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. Me acuerdo, dice en la palabra, me acuerdo siempre por ti y doy gracias a Dios. La nueva versión internacional también dice siempre. Esto, ¿por qué han hecho énfasis en esta palabra? Es porque es algo que naturalmente hacía Pablo, ¿sí? No era algo que tenía que trabajarlo y ver, sino que naturalmente lo hacía. ¿Qué otras características hay acá en el pasaje? Dice, sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús, de tu amor por todo el pueblo de Dios. Al oír hablar del amor y de la fe que profesas a Jesús el Señor y a todos los creyentes, tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. ¿Qué más? El versículo 6 dice que pongas en práctica, que esa fe tuya compartida con otros se vuelva eficaz y llegues así a descubrir todo el bien que podemos hacer por Cristo. Que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo. Y más adelante dice, me ha dado mucha alegría y consuelo. Tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo. Otra versión, pues has venido a ser bálsamo en esa situación de él de prisión, ¿sí? Me ha alegrado y me ha animado mucho. Fíjense todas las cuestiones que Pablo va poniendo, ¿no? Es como que hay un Pablo mucho más cercano, ¿sí? Y mucho más parecido a lo que podemos vivir y sentir nosotros en distintas instancias de nuestra vida. Bien, vamos a ver qué más nos cuenta esta parte, este pasaje. Pablo también se dirige a la iglesia, no solamente a Filemón, ¿sí? Dice a la iglesia que se reúne en tu casa. Esto es complicado, ¿sí? Porque quizás podía poner a Filemón en una situación vulnerable. Él está hablando de un tema privado que hace a Filemón, algo que él le va a pedir a Filemón con respecto a Onésimo, pero también lo pone al conocimiento de toda la iglesia, ¿sí? Pero hay una cuestión de cuidado, porque él no va a dar detalles. Fíjense que en ningún lugar ha comentado hasta ahora ningún detalle de lo que luego va a pedir. Hay un cuidado de Pablo, de la iglesia, de Filemón y de Onésimo, ¿sí? No está poniendo nada de lo que está ahí, de lo que podría ser un conflicto, los está cuidando. Sin embargo, quiere que la iglesia acompañe esta petición. Y eso lo vamos a ver en los próximos encuentros, se va a desarrollar mejor este tema. Es como que Pablo está viendo que está poniéndose en los zapatos de Filemón y está diciendo, bueno, esto que te voy a pedir va a tener impacto, y esto que va a tener impacto cultural, social, ético, moral, económico, en tu vida, en la iglesia y en lo que se transmita desde la iglesia hacia la sociedad, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque le va a pedir a Pablo que perdone a Onésimo, ¿sí? Que lo considere como un hermano en Cristo, ¿sí? Y como un colaborador de Pablo, ¿sí? No sabemos qué pasó entre ellos, ni la carta de más adelante lo dice, pero es en este contexto en el que Pablo está dirigiendo esta carta a Filemón y donde quiere que la iglesia también acompañe y sea responsable en cómo va a tratar a Filemón, en base a lo que él define y decide, ¿sí? ¿Qué más? Esto ya está. Sí. No se sabe eso. Se supone que lo que sucedió fue que Onésimo se fue de la casa de Filemón. Filemón era una persona, por todo esto que comenta Pablo, aparentemente de buen carácter, ¿sí? Amorosa, ¿sí? Que no sabemos si antes de la conversión lo era o no lo era,
Pero en su relación con Pablo y en lo que va trabajando con Pablo, Filemón era una persona amable, cuidadosa, tenía esta conformación en la casa. De hecho, él abre su casa para que sea una iglesia. No se sabe por qué Onésimo se va, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede entre ellos dos? La carta más adelante dice que para Pablo, Onésimo le está siendo muy útil, aunque en un tiempo para Filemón le fue inútil, ¿sí? En esa descripción de que Onésimo le fue inútil y que a Pablo le está siendo útil, también está de por sí el trabajo que el Evangelio hace en Onésimo, ¿sí? Por eso yo no me quiero ir a lo que vamos a ver en los próximos encuentros, pero básicamente la pregunta tuya, lo que había sucedido es que aparentemente Onésimo escapó, por eso es difícil pensar cómo llegó a Roma, era mucho más fácil llegar a Éfeso, que estaba ahí a 180 kilómetros, y ahí conocer a Pablo, que en lugar de Roma. Y también, ¿cómo llega? ¿Con qué ánimo llega Onésimo? Si Onésimo llega tratando de que Pablo justamente interceda, porque él no quiere tener mala relación con Filemón, son todas especulaciones, ¿sí?, que podemos hacer. Pero hay una situación ahí que hubo un conflicto. Filemón, Onésimo, iniciado por Onésimo o iniciado por Filemón, no lo sabemos. A Pablo no le interesa y cuida eso, porque no lo presenta en la carta, pero esa era la situación, ¿sí? Onésimo era un esclavo que vivía en la casa de Filemón, básicamente. Le provoca varios daños. Le provoca, sí, un daño cultural, porque se le escapa un esclavo, social y económico. Los esclavos estaban ahí por eso, ¿sí? Se pagaban, se compraban. O sea, tiene varios perjuicios Filemón, ¿sí? Y sí, por eso. Filemón tenía derecho absoluto sobre la vida de Onésimo. Total, derecho absoluto. Por eso, que Pablo le pida a Onésimo, volvé, y que le diga a Filemón, recibilo, es un desafío para todos, ¿sí? Porque Filemón podía decidir sobre Onésimo lo que quisiera, lo que quisiera. ¿Se acuerdan cuando vimos en Colosenses que los esclavos y los hijos eran medio que estaban ahí al mismo nivel y un padre podía decidir sobre la vida de su hijo? ¿Se acuerdan? Vimos eso. Tremendo. O sea, por eso el impacto que la carta tiene en todo, en lo cultural, en lo social, en lo económico, en lo espiritual. Sobre todo que es al plano al cual Pablo está apelando a través de esta carta. ¿Por qué Pablo apela desde ahí? Bueno, un poco va preparando el terreno, ¿sí? Yo puse ahí arando el terreno, ¿sí? Con lo que va escribiendo es como que va preparando el terreno para este pedido, para que Filemón reciba a Onésimo como a un hermano, que lo reciba en su casa y que lo considere uno más, a un nivel espiritual y social que no era el que culturalmente estaba reinando, ¿sí? Ese es el gran conflicto, ¿sí? Y es un desafío como puede ser un desafío para nosotros, por eso es lo bueno de estudiar la carta, es una carta realmente tremenda, ¿sí? Porque habla de las relaciones dentro de la iglesia. Una vez más, en un hecho puntual, con dos personajes, Pablo vuelve a apelar al esquema y al concepto de cuerpo dentro de la iglesia, ¿sí? Fíjense, es lo mismo que pasa hoy, qué sé yo, jefe, colaborador, van a la misma iglesia, qué sé yo, y uno es el jefe y el otro es un empleado, ¿sí? O es un colaborador, o lo que sea, ¿sí? O la persona que viene y limpia en casa y es una hermana de la iglesia, que la veo los domingos, que la veo en la reunión de oración. Hay relaciones ahí que no tienen que ver, donde Pablo quiere romper con los roles, a pesar de que inclusive a nivel de roles los equipara, porque a los dos los llama colaboradores. Fíjense, hasta dónde Pablo rompe esquemas, ¿sí? Nos abre la cabeza. Porque dentro del plano espiritual y dentro de la iglesia tienen el mismo rol. Es más, después lo van a ver. Yo, de nuevo, me costó mucho no irme y sacarle temas a los que siguen. Pero se habla de que inclusive hay una carta
mucho más adelante, cuestiones que sucedieron mucho más adelante, donde Onésimo podría haber llegado a ser obispo de la iglesia de Éfeso. Y va encarcelado por ser obispo de esa iglesia. Lo mandan a Roma encarcelado, con otro nombre. Ya no era Onésimo en ese momento. Se especula hasta eso. Pero bueno, volvamos a nuestro pasaje para no irnos más allá. En todo esto, la segunda sección, ¿sí? Que yo creo que es la donde Pablo pone la carne en el asador de este pasaje, que es del versículo 4 al versículo 7, ¿sí? Donde ahí Pablo habla de cómo considera a Filemón, ¿sí? Da gracias. Pablo da gracias a Dios por todo lo que a él lo atraviesa, pero da gracias por Filemón, ¿por qué? Porque lo que de él sigue oyendo en el momento que está escribiendo la carta. ¿Sí? Oigo, en ese momento él está recibiendo a través de Epafras y de otros que lo visitaban a él, noticias de Colosas y del trabajo de Filemón en la iglesia. Por lo tanto, sabe a quién se está dirigiendo la carta y esta petición que va a hacer. Y como decía ahí, hace un ratito, es como una rutina en Pablo, ¿no? El agradecimiento. Y esto también a él lo hace consciente. Muchas veces a nosotros damos gracias y no somos conscientes de lo que estamos agradeciendo. Tenemos que hacer ese parate y a veces cuando nos escuchamos orar recién nos hacemos conscientes de lo que estamos poniendo delante de Dios, ¿no? Lo traemos, lo tenemos ahí en el subconsciente, qué sé yo, trabajado, esperado, pero cuando lo expresamos, lo hacemos consciente, ¿sí? Otra cosa, ¿qué es lo que pone en énfasis? Dice la fe y el amor. Acá hay inclusive una figura de otro quiasmo, que ya habíamos visto también en la carta de Colosenses. Quiasmo, ¿se acuerdan? Es cuando una frase contesta a otra dentro del párrafo, ¿sí? Hace, por ejemplo, la 1, si son 4 frases, como en este caso, la 1 con la 4, la 2 con la 3. Una relación. ¿Cuál es la relación que vemos acá? El amor para con todos los santos, la fe que tiene el Señor Jesucristo, ¿sí? Estos son los elementos que Pablo quiere trabajar y quiere enfatizar. La fe que Filemón tiene en Cristo y el amor que tiene para con los creyentes de Colosas. El comentarista dice que la fe en Cristo es la fuerza para el amor hacia los demás y ambas juntas hacen uno al cristiano. Y en el versículo 6, Pablo pasa de la acción de gracias a una oración intercesora, ¿sí? Ya ha planteado este esquema, estos conceptos de amor y fe que ve en Filemón, pasa a interceder por él, ¿sí? Dice que el agradecimiento de Pablo conduce directamente a una solicitud y una petición relacionada con la generosidad de Filemón. Dice, tu fe señala la fuente de donde viene la bondad. Y todo lo bueno que hace, o el bien, se refiere a todas las bendiciones que pertenecen a Filemón como un cristiano. Pablo un poco hace referencia a la reciprocidad en la vida cristiana que brota de una común participación en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que dice esta petición? Dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Otra versión dice, ojalá que esa fe tuya, compartida con nosotros, se vuelva eficaz y llegues así a descubrir todo el bien que podemos hacer por Cristo. La otra versión dice, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos.
Interesante, ¿no? Interesante lo que Pablo está apelando en la oración. A que ponga en práctica, siga poniendo en práctica, porque él lo escuchaba, pero dice que pongas en práctica, que esa práctica sea eficaz. ¿Sí? ¿Eficaz para qué? ¿Sí? Dice, para todo lo bueno que tenemos en Cristo, o todo lo bueno que podemos hacer por Cristo, todo lo bueno que compartimos. ¿Sí? Ese es el propósito de este pedido. Y el versículo 7, ¿qué vemos finalmente? Dice, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. ¿Sí? Está hablando de algo que pasa con otros, pero que a él también lo atraviesa. Que con él también, que con Pablo también tiene un impacto. Fíjense, en la otra versión dice, tu amor, hermano, me ha proporcionado mucha alegría y consuelo. Acordémonos, Pablo sigue preso, ¿sí? En condiciones muy parecidas a las de un esclavo. Tu amor, hermano, me ha proporcionado mucha alegría y consuelo, pues ha venido a ser bálsamo para el corazón de los creyentes. Seguramente para él también. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Es como que Pablo también se identifica tanto con Onésimo como con los cristianos en Colosas, ¿sí? Está identificándose en todo esto. Bien, hasta ahora un poco lo que vemos en la carta. ¿Qué podemos rescatar de estos conceptos, de estas palabras y de esta intención de Pablo? Como dije antes, va preparando el terreno para un pedido de algo que tiene un impacto personal, comunitario y social. Y Pablo, así como le habla a Filemón, también quiere que la iglesia escuche desde dónde se está haciendo este pedido y quién es Filemón, considerado desde el lado de Pablo, y la relación que Filemón está demostrando para con la iglesia también. Un poco a que comentarista dice, Pablo espera que la iglesia escuche también los pormenores de esta petición de carácter privado. El apóstol entiende que las decisiones morales individuales afectan a toda la comunidad de fe y al parecer asume que el mejor modo de tomar decisiones éticas es en un contexto de fe comunitaria. Puesto que la iglesia se reúne en su hogar, sus decisiones éticas tendrán repercusiones inmediatas para toda la iglesia. ¿Sí? Desde ahí está apelando Pablo. Luego un poco lo que se habla es que, al contrario de lo que sucede hoy en nuestra sociedad, el individualismo nos lleva muchas veces a instancias de decisión, a cuidados de las relaciones, etcétera, de manera totalmente individual. ¿Sí? Entendemos de la misma manera que, bueno, nos acercamos a la Biblia, la leemos, la trabajamos y reaccionamos de manera muy individualista. Es un poco lo que Pablo acá estaba apelando a que fuera de manera comunitaria. Hoy, en una sociedad que nos lleva hacia el individualismo, ¿sí? Que pone énfasis en las búsquedas personales y las satisfacciones personales, esto que se plantea en la carta es contracultura, ¿sí? Y es contracultura dentro de las iglesias. Y es contracultura dentro de nuestra iglesia y de nosotros mismos. Estamos acostumbrados y somos empujados por un montón de incentivos a que las decisiones de nuestra casa, de nuestra profesión, de muchas cosas, realizarlas solos. Si bien se trabaja, ¿sí? Hacemos 1000 cursos de trabajo en equipo, 1000 cursos de cuestiones, pero hay una presión social para que las definiciones sean
hegemónicamente individuales. Fíjense lo que nos está pasando en el cuadro hoy de las elecciones, ¿sí? De los caudillos, de los personajes que aparecen. No se ve tampoco el trabajo de conjunto. Pablo está apelando eso en la carta y nos apela hoy a nosotros en la iglesia. También Pablo le está escribiendo a una iglesia inicial, ¿sí? A una iglesia del primer siglo. Esta iglesia del primer siglo, no sabemos cuánto había trascendido de cómo empieza a formarse, pero si se acuerdan, en Hechos leíamos ¿qué nos dice Hechos de esa iglesia? ¿Qué pasaba en los primeros tiempos, los primeros días, luego de Pentecostés, cuando se reunían? ¿Qué hacían? Compartían todo. Bien, si bien esto es inicio en la iglesia en Judea, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Israel, acá le está hablando de una iglesia gentil que no traía ese inicio, pero seguramente esos valores del inicio en Jerusalén estaban siendo trasladados a través de Pablo y de los otros apóstoles hacia estas iglesias nacientes y desarrollándose. Ese principio de que compartían todo, ¿sí? Compartían el pan, compartían la copa y compartían muchas cosas. Por lo tanto, Pablo está hablando también con eso en mente. A tal punto, ¿se acuerdan que en Hechos, cuando se pone de manifiesto situaciones privadas y personales que tienen consecuencias para con la iglesia, que se acuerdan del personaje de Ananías y Zafira, ¿sí? Que es un shock también para la iglesia. Bien, y lo otro, que en esta intercesión que está pidiendo Pablo para Filemón, Pablo considera importante el papel que para la formación espiritual de Filemón en Cristo pueden desempeñar los otros creyentes que están acompañando a Filemón, ¿sí? Tanto Apio como Arquimo como Onésimo. Vamos al próximo, George. Ya para ir cerrando, ¿sí? ¿Qué nos enseña este pasaje en cuestiones de gestiones personales? ¿Sí? De relaciones con la fe, con otros creyentes, en nuestros negocios, en nuestras obligaciones y responsabilidades, en cuestiones laborales, como comentaba antes. Básicamente, los cristianos no estamos solos, ¿sí? Cuando estamos unidos a Cristo. Estamos también unidos a otras personas. Somos el cuerpo de Cristo. Reconocer que estamos unidos a otros que comparten nuestra fe nos lleva a una mayor comprensión de la verdad de que estamos unidos a Cristo y también a otras personas. Repito esto, reconocer que estamos unidos a otros que comparten nuestra fe nos lleva a una mayor comprensión de la verdad de que estamos unidos a Cristo y a otras personas. El reconocimiento de las bendiciones que todos hemos recibido libremente por gracia ha de estimular nuestro amor y perdón para con nuestros compañeros cristianos. Entonces, Filemón dice, puse acá, nos ayuda a poner cosas en una perspectiva adecuada con su extraordinario acento en las relaciones personales basadas en el amor y el perdón. Algunas personas creen que el cristianismo solo ha de cambiar sus creencias. Esta carta deja en claro que también ha de cambiar el modo en que tratamos a las demás personas, ¿sí? Una de las cosas que podemos sacar. Esto lo saco de los comentaristas, no es construcción mía, pero creo que el espíritu fue trabajando, ¿sí? En los comentaristas y en estas cosas. En segundo lugar, esto que decía antes, los cristianos no estamos solos cuando estamos unidos a Cristo, ¿sí? Somos cuerpo de Cristo. La siguiente, Florchi. Bien. Dice el comentarista, esta carta proporciona una oportunidad para instruir a toda una comunidad en el principio del cristianismo práctico,
¿sí? Porque el desafío que está planteando Pablo para Filemón es muy práctico, ¿sí? Tiene una respuesta, hay un pedido sobre el cual Pablo espera una respuesta y espera un nivel de respuesta también. Tiene una expectativa con respecto a eso. Entonces, esto nos lleva a pensar cómo deberíamos nosotros tratar temas y conductas personales que tienen impacto en la iglesia. Pablo ve a Filemón como inserto en dos familias. La familia de la sangre, la familia cercana de él, y la familia espiritual, que es la familia de la fe. Entonces, un poco lo que podemos también concluir y que seguramente nos puede ayudar en muchas decisiones que muchas veces tenemos que tomar con el trato hacia temas que son delicados, pero que tienen un efecto que va más allá de nosotros, es este consejo de Pablo, o esta situación que plantea Pablo. Dice, si nos rodeamos de personas que están comprometidas con Cristo, que oran juntas, y hay una mayor probabilidad de que elijamos la voluntad de Dios, en ese consenso del Espíritu Santo que actúa a través de la comunidad, que actúa a través de aquellos que están unidos a Cristo en la fe. Termina un poco diciendo, uno de los comentaristas dice, cuando los cristianos se ocupan de mostrar amor e interés a otros, esto tiene un efecto profundo en crear un ambiente acogedor, sano y de gratitud. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Esto es nada más que la introducción, ¿sí? No vamos a avanzar mucho más, porque esto era hacer una introducción a la carta. Luego, en el desarrollo, vamos a ir viendo un poco más qué nos va diciendo, qué le va diciendo Filemón, qué habla de Onésimo. Si bien, como dije, es todo medio parabólico lo que hace Pablo, no quiere ir al punto que es privado entre ellos dos, pero sí quiere manifestar una relación que necesita ser reparada y que también presenta el Evangelio como restaurador de todas las cosas. ¿Sí? Porque a veces vendemos un Evangelio muy personal y que termina acotado ahí. Y el Evangelio es totalmente abarcador, es universalmente abarcador. Lo dice la Biblia, ¿sí? que pone en comunión, ¿sí? la creación con nuestro Dios Jesucristo. Entonces el Evangelio tiene esa dimensión. Así que bueno, bien, lo último, la reconciliación que busca Pablo como hermanos en Cristo habla elocuentemente tanto a la comunidad cristiana como a la sociedad en general. Es una expresión de cómo la fe cristiana formula de nuevo todas las relaciones personales y cómo Cristo reconcilia todas las cosas. Algo que vimos ya en el libro de Colosenses, ¿no? Bien, hasta aquí vamos a ver hoy, ¿sí? Hay mucho más contexto que lo vamos a ir también trabajando en las próximas sesiones. Estemos orando para que esta carta nos ayude. Es una carta, como dije antes, que va en paralelo con la carta de Colosenses, que ya de por sí enseña un montón de cosas, ¿sí? Donde Pablo hace muchísimo énfasis en la figura de Jesucristo y todo lo que Cristo significa y ha hecho por nosotros. Y en paralelo viene esta, que la hace personal y comunitaria.